SER Podcast. Saludos, señoras, señores, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos. Abrimos aquí esta ventana, como es habitual. Está tomando café con nosotros nuestra compañera, periodista del diario El País, Maite Nieto. Maite, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Roberto. Qué bien, qué contenta llegas aquí Yo la radio. aquí me lo paso bomba, te lo digo en serio. Como cambio de aires, pues vengo muy contenta. A pesar de que la actualidad no siempre nos marca la vía hacia el camino más feliz. No, posible, pero bueno. Si no le ponemos nosotros un poquito de salsa a la vida, ¿qué vamos a esperar de ella también? Oye, ¿tú crees que algún día acabaremos por saberlo todo de la COVID, de las consecuencias, de los efectos secundarios de las vacunas? Que a eso vamos a ir y por eso vamos a empezar. Desde luego todo ha sido tan rápido, todo ha sido tan inminente. Yo creo que con perspectiva veremos cómo la ciencia ha respondido y ha respondido muy bien. Pero claro, cuando en otros casos de enfermedades, patologías, de efectos secundarios de medicamentos se tiene un histórico, una casuística hecha a lo largo de muchos años y con mucha gente, aquí se tienen que ir poniendo a veces tapones a grietas que van saliendo y encontrando soluciones a casos sobrevenidos, ¿no? Sí, sobre todo yo creo que esto ha sido un impacto tan importante que es casi como una concentración de acción-reacción en muy poco tiempo, aunque nos parezca que humanamente es muy largo porque llevamos un año y casi medio y nos resulta eterno. Pero científicamente es verdad que se han concentrado tanto las acciones para actuar contra la COVID-19 como en los estudios que han ido saliendo en un plazo determinado de tiempo. Y es como eterno, cada día sale algo. Ahora veremos uno de ellos, ¿no? En cambio, desde, ya digo, cuando lo podamos ver, cuando se pueda contemplar con la perspectiva del tiempo, este año y medio habrá sido escasamente un día, rápido. Exacto. Y desde luego la ciencia ha tenido también está demostrando que tiene sus herramientas para buscar soluciones a aquellos sobrevenidos. A lo que nos referimos es que hace ya semanas Internet se ha llenado de mujeres contando cómo la vacuna contra la COVID había alterado su ciclo menstrual. Lo contaban, y lo cuentan ahí en las redes, porque es que nadie había hablado de esto, nadie había advertido sobre este efecto secundario. Sabíamos de los típicos, dolor de cabeza, fiebre, cansancio, trombos, de todo, prácticamente, algunos más recurrentes que otros, a veces incluso alguna erupción cutánea, ya digo, hasta los más insólitos, pero de todo menos de alteraciones en el ciclo menstrual. De hecho, es que no se contemplaba este efecto secundario en ninguno de los ensayos clínicos que se hizo, no se contemplaba absolutamente nada, no se registró nada al respecto. Ahí tenemos otra vez el tema de la del mujer, sesgo, claro. Por género, ¿no? Un poco. Bueno, en España un proyecto llamado EVA, un proyecto lanzado por una matrona del Hospital Virgen de las Nieves, Laura Cámara, empezó a aportar datos. Con más de 5.000 encuestas realizadas ya a día de hoy, 7 de cada 10 mujeres, 7 de cada 10 mujeres, repito, esto es el 70%, claro, aseguran haber notado este tipo de alteraciones en su regla. Nos escucha Mercedes Herrero, que es ginecóloga de HM Hospitales y del equipo Gine4. Doctora, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes a todos. Usted también lo tiene constatado, no sé si estadísticamente como este estudio, pero ese tipo de efectos en sus pacientes, doctora. Sí, así es. Tanto en la consulta como en pacientes que nos empezaron a consultar, mujeres, a través de redes sociales, sobre todo de Instagram. Y es que es un poco lo que habéis resumido. Estamos viendo en tiempo real lo que en otras ocasiones se tarda años en saber, pero creo que sí que estamos reaccionando muy rápido. Pero sí que hay trastornos de la regla. Ya, esa es una evidencia, por lo tanto, una evidencia con una contundencia estadística que me parece que no da lugar a dudas, pero ¿hay alguna explicación clara de por qué se puede producir este tipo de alteraciones, doctora? Pensemos que la vacunación, en el fondo, nos administra unas instrucciones para que nuestro sistema inmune se ponga a trabajar. Y sabemos que las personas, cuanto más jóvenes, mayor respuesta inmune realizan. Esto produce como una especie de estrés, que no es un estrés de estar nervioso, es un estrés biológico de respuesta, ¿no? Que puede trastornar el eje que regula la regla, y que es algo que ocurre en otras situaciones de estrés biológico, que puede ser, por ejemplo, los cambios de peso muy bruscos, el ejercicio físico a nivel de competición, los cambios de horario. O sea, que es algo que vemos, lo que no estábamos acostumbrados a verlo de forma tan masiva,
porque nunca había habido una campaña de vacunación como esta. De todas formas, doctora, en estos casos a mí me gusta que ustedes también, digamos que acoten un poco estos efectos, ¿no? O sea, en cuanto vemos un efecto adverso o diferente de ponerse la vacuna, siempre sale alguien que levanta la mano y dice, un efecto contrario de la vacuna, ya tengo un poco de miedo. No. ¿Cuáles son estos efectos? O sea, ¿cuánto duran? Efectivamente, si la cosa es grave, no, para decir a la gente, oiga, no se preocupe, siga vacunándose, ¿no? El mensaje tiene que ser de tranquilidad. Esto es fundamental, porque estamos hablando de algo transitorio en los primeros días después de la vacunación y que puede llegar a afectar a uno, como mucho, 2 ciclos menstruales. Pero son alteraciones transitorias que en absoluto afectan ni a nuestra genética, ni a nuestra capacidad de fertilidad, no afectan a los gametos, a los óvulos. Eso que quede bien claro, pero sí que es cierto que ha producido sorpresa por lo que hablábamos del sesgo de género, porque no se había contemplado esa posibilidad en los ensayos. Esto del sesgo de género, que ya en alguna ocasión, últimamente, porque de esto no se hablaba hace muchos, bueno, iba a decir muchos años, no se hablaba antes de ayer, pero esto del sesgo de género me gustaría que me lo explicara, cómo puede incidir, cómo puede influir en que haya quedado este efecto secundario, que desde luego no afecta solo a una de cada 1.000 mujeres ni a una de cada 100.000, sino que tiene una contundencia estadística de la que estábamos hablando. ¿Cómo puede haber quedado ocultado? ¿Cómo no se pueden haber dado cuenta a los laboratorios o las farmacéuticas de que eso es así? Bueno, realmente cuando no tenemos datos solo tenemos opinión. Y para tener datos hay que recogerlos. Entonces el problema es considerar la población adulta como un todo, que aunque se haya consignado si son hombres o mujeres, no contar como efecto a valorar el hecho menstrual, el hecho del ciclo. Si eso no se tiene en cuenta, si no se recoge, no tenemos conocimiento previo, nos lo encontramos cuando ya administramos el fármaco. Por eso estas encuestas que están en marcha, como la del proyecto de la Universidad de Granada, es interesante. Animo a que las mujeres respondan a esa encuesta, tanto si tienen alteraciones como si no, para que podamos aprender de datos, como decimos nosotros, de la vida real, los que nos han recogido en los ensayos clínicos. Por lo tanto, y el mensaje claramente ya sabemos y hemos también puesto en contexto que la ciencia está reaccionando de forma muy rápida, pero siempre cabe la posibilidad de mejorar. El mensaje a las farmacéuticas y a los estudios, a los laboratorios es: contémplese esta circunstancia, ¿no? Contémplese que no es lo mismo el cuerpo de una mujer biológicamente que el cuerpo de un hombre a la hora de evaluar los efectos secundarios que puedan tener los medicamentos. Sí, yo creo que esto, como ha sido algo muy llamativo, pues probablemente produzca un antes y un después en los diseños de los ensayos clínicos. Pero es verdad que en muchas patologías, incluso patologías cardíacas, yo en esto no estoy tan sensibilizada porque yo solo atiendo mujeres como ginecóloga, con lo cual esto se me queda fuera porque en mi población como siempre es mujer. Pero sabemos por otras especialidades, sobre todo en cardiología. Doctora, vamos a intentar recuperar la comunicación, que estamos ahí en el punto casi, no perdemos la comunicación, pero estamos a punto de llegar al punto de no retorno, ¿verdad?, de la cobertura. Fíjate qué curioso es esto de los estudios y la diferencia de género, que no se aplique en una cosa tan básica como la salud, ¿no?, que lo hablábamos. Bueno, ha llegado la COVID y como no paran de hacerse estudios, pues a lo mejor en algo adelantamos con este tema, pero es que afecta a cualquier aspecto de la sanidad, ¿no? No somos iguales, ya está. Es evidente. Bueno, tanto es así que nos decía la doctora Herrero, yo es que a lo mejor estoy menos sensibilizada porque toda mi población es femenina. Yo precisamente por eso, doctora, creo que usted está más sensibilizada que nadie para advertir de que no hay que caer ahí en el error al que nos puede llevar el sesgo de género, ¿no? Sí, bueno, es que es evidente que las mujeres tenemos que trabajar por la visibilidad de las mujeres y darnos cuenta que el hecho diferencial tiene importancia, aunque en este caso quiero de nuevo insistir en la tranquilidad, en que es un tema transitorio, pero bueno, que sí que ha producido mucha preocupación en las mujeres que se han vacunado.
pero en absoluto el mensaje es que no se vacunen, No, más al contrario. no, más bien todo lo Más al contrario. Exactamente. Que claro. se vacunen, pero que ya no les suponga una preocupación, pues una alteración en la regla o un manchado más abundante o con más dolor, porque va a ser algo que se va a pasar solo. Yo digo que es como un reset del sistema, como un reset del ordenador, un encendido y apagado, pero confío que sea una enseñanza para futuros ensayos clínicos y que esto se tenga en cuenta. Hay otros rumores que van corriendo por las redes sociales y bueno, de boca en boca a veces llegan, ¿no? El tema de los riesgos de la vacuna de cara a la fertilidad y por otro lado hemos estado viendo recientemente algunos problemas que han tenido mujeres embarazadas. Pero problemas, no entiéndase, por no haberse vacunado, por un miedo infundado, y en eso, desde luego, volvemos a insistir en el mensaje de la doctora, claro, que cuanta más información, mejor. Es que recuerdo como la semana pasada, en un hospital de referencia de Barcelona, como es la Vall d'Hebron, sí, allí había 40 mujeres embarazadas que no querían vacunarse. Ingresadas, que no habían recibido la vacuna, claro, o al menos no la pauta completa, 9 de ellas en la UCI. Claro. Y hubo que hacer un llamamiento a vacúnense. Claro, y en algunos casos no es porque no quieran vacunarse, sino porque no les ha llegado el turno, con lo cual se estaba planteando la necesidad de adelantar la vacunación a las mujeres embarazadas. Sí, pero por eso me gustaría que en estos dos temas que afectan tan directamente a la mujer, ¿no? El embarazo y la fertilidad, que nos pueda contar un poco sus experiencias respecto a la vacunación, los riesgos o los no riesgos, más bien, ¿no? Más bien los no riesgos. Respecto a la fertilidad, estamos hablando de si afectara a los óvulos, podría afectar a los espermatozoides. Sí. Es decir, sería una afectación de toda la población. Esto no es así. Y no es así porque lo que introduce la vacuna en el cuerpo son fragmentos del material genético del virus, del RNA, o el material que va dentro de los adenovirus en la vacuna de Janssen, y esto se desintegra en la parte citoplasmática de la célula, es decir, donde tenemos la maquinaria celular para fabricar otras proteínas. Pero la única forma de que pudiera afectar a la fertilidad es si se introdujera en el núcleo y pudiera modificar nuestra carga genética propia, que es el ADN. Pero eso no ocurre. Además, el contenido que aporta la vacuna se destruye en muy poco tiempo. A partir de ahí son nuestras propias células las que ya se han quedado con esa memoria inmunológica y van a generar defensas. Luego, definitivamente, la vacuna no afecta a la esterilidad, a la reproducción ni a la fertilidad. Esto tiene que quedar clarísimo. Y luego estamos hablando de las mujeres embarazadas también. Embarazadas. Lo de los embarazos es un tema que es muy interesante. Se ha producido una situación especial en esta quinta ola, porque aún las mujeres por edad no estaban vacunadas, la mayoría de ellas, y además el pico de infección se ha producido en el rango de edad el que pertenecen las embarazadas. Claro. Se ha producido la tormenta perfecta. Grupo de edad y además que no estaban vacunadas. ¿Por qué es más grave la infección en las mujeres embarazadas? También decir, no afecta al feto. Esta es una infección que no afecta al feto. O sea que en ese sentido, tranquilidad. Pero una mujer gestante tiene sus pulmones más comprimidos, su reacción inmunitaria es distinta porque hace lo que llamamos tolerancia inmunitaria. Pensemos que el feto, la mitad de su carga genética no es de la madre. Luego, la embarazada tiene una inmunidad diferente. Pues bien, en esa situación, la gravedad de la enfermedad en la embarazada puede ser mayor. Y el feto puede sufrir como consecuencia de que sufre su madre, pero nunca de manera directa por una infección que llamamos connatal, que atraviesa la placenta y afecta al feto. Entonces, en esta circunstancia es fundamental insistir en la vacunación a las embarazadas y sobre todo en que sigan protegiéndose, porque estamos viendo que la gente está confundiendo vacunarse e inmunizarse con no protegerse. Con olvidarnos de las reglas básicas estas que hemos estado manteniendo. Distancia, mascarilla e higiene de manos. Estas vacunas no son esterilizantes, no impiden que el virus llegue a nuestras mucosas. Lo que impide la vacuna es que ese virus, si llega, produzca una forma grave de la enfermedad. Luego, vacunarnos no puede ser anchas Castilla, me quito la mascarilla y me junto con 30. Porque esa forma menos grave de la enfermedad, a base de juntar a mucha gente enferma, pues pueden aparecer algunas formas graves o afectar a personas no vacunadas.
Claro, y estamos conociendo, y enseguida vamos a volver al lugar, al kilómetro cero, es decir, a China, a Wuhan, donde hemos conocido cómo se ha puesto en marcha una campaña de cribados masivos, se ha decretado allí confinamientos parciales en varias provincias para tratar de frenar la propagación de nuevo allí, donde empezó todo. Bueno, y al final que se resume todo a información, información e información. La propia doctora publicó en su Instagram un vídeo explicando los efectos de los que hablábamos, y leo respuestas como: mi médica de cabecera básicamente se rió de mí cuando le comenté las alteraciones tras la vacunación. Su respuesta fue que me hiciera un test de embarazo. Bueno, pues de nuevo, información. Doctora Herrero, ginecóloga, muchísimas gracias, muy amable, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por darme la oportunidad, porque necesitamos hablar de forma clara y veraz, porque si no, esto no conseguimos acabar con ello. Eso es, contra las fake news, pues información. Doctora, muchísimas gracias, un saludo. Un saludo, buenas tardes. Adiós, buenas tardes. Estamos hablando de estas nuevas medidas que se suman a la ya estricta estrategia de China contra la COVID, que, sin embargo, a pesar de todo eso, parece que está teniendo sus problemas para vencerle, para torcerle la fuerza que tiene de expansión a la variante Delta. Vamos hasta allí. Está Jaime Santirso, nuestro compañero de la cadena SER en China, escuchándonos en este momento. Jaime, ¿qué tal? Buenas noches. Hola Roberto, buenas noches, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? Muy bien. ¿Qué está pasando? ¿Qué está ocurriendo ahora mismo en China, Jaime? Bueno, pues lo que está ocurriendo en China es que el país sufre el rebrote más grande desde el principio de la pandemia, lo cual suena muy grave, y lo es, pero si nos vamos a los números, hablamos de apenas 400 casos, eso sí, repartidos por todo el país, lo que yo creo que señala la efectividad con la que el gobierno ha gestionado la pandemia hasta ahora, y la capacidad de alerta ante estos casos, ¿no? 461 en las últimas 24 horas, pero que han puesto a todo el país en alerta. Jaime, yo hace no mucho tiempo, bueno, cuando nosotros estábamos aquí viviendo todavía, yo creo que, fíjate, el confinamiento, y tú acabas de volver a China, hablamos una vez y me dijiste, pues aquí estamos empezando a respirar y salir con normalidad, y vuelve esta otra historia, y yo creo que aquí entra otra vez un poco el pánico, pero convendría que nos contaras qué medidas hay activas ahora mismo, cómo se han volcado, porque aquello fue un aislamiento total, lo que se hizo en un determinado momento, mucho más estricto que lo que se hizo aquí en España, por ejemplo, al principio, y en otros países de Europa. ¿Qué es lo que está pasando ahora, que de repente ha vuelto otra vez un poco el temor a que vuelva a activarse el tema? Sí, bueno, sí, es lo que comentas. Desde el principio de la pandemia aquí en China se hizo un confinamiento tremendamente estricto en esos primeros días en Wuhan, en algo que de aquella por entonces nos sonaba marciano, que ahora por desgracia nos suena casi a vida diaria, y eso permitió frenar en seco el avance, y que prácticamente desde marzo del año pasado en China se haga vida normal, ¿no? Gracias a un protocolo muy exhaustivo que incluye cierre de fronteras, cuarentenas forzosas, rastreo con Big Data y testeos masivos. Entonces, con esa fórmula, China ha conseguido que pase más de un año con infecciones mínimas. Lo que sucede es que la variante Delta, que es mucho más contagiosa, como comentabais, pues ha encontrado un resquicio para colarse, en este caso un vuelo internacional en el aeropuerto de Nanjing, que es una ciudad cerca de Shanghái. El personal que operaba vuelos nacionales e internacionales no estaba separado, y 9 empleadas que trabajaron en un vuelo de Rusia se contagiaron, y así es como ha empezado todo esto. Esto fue el 20 de julio y ahora pues está el país, digamos, que ha retomado la alarma, y sobre todo las autoridades han retomado la actividad. Ayer tomaron una medida muy significativa, que fue blindar la capital, Pekín. Cortaron toda comunicación con zonas de riesgo para asegurarse de que la ciudad permanece a salvo, lo cual es curioso para ver cómo nuestras perspectivas son distintas, que esta medida se ha tomado aquí en Pekín cuando se han localizado 4 casos.
Sí, desde luego, si las alarmas se traducen en estrictas barreras de contención, si ya ocurría hace un año, ahora que se ha conocido la trascendencia, las consecuencias que tuvo aquello, pues imagino que serán todavía, si cabe, mucho más férreas. Porque la campaña de vacunación, ¿cómo va por allí, Jaime? Bueno, la campaña de vacunación avanza muy rápido. La gran mayoría de la población está vacunada. Las autoridades habían propuesto vacunar al 40% de la población antes de julio, o sea, 560 millones de personas. Ese objetivo se logró y ahora el objetivo es alcanzar el 64, 890 millones para diciembre, y el país va camino de conseguirlo. Esto, no obstante, con ciertas peculiaridades, porque aquí en China solo se administran vacunas chinas, no las vacunas internacionales, como las que se aplican en España, no han obtenido el permiso. Y estas vacunas, está probado, y de hecho las autoridades lo han reconocido, que son menos efectivas que las internacionales a la hora de lidiar con el virus. En parte porque no usan la tecnología del ARN mensajero, sino que es un virus inactivado como las tradicionales. Aún así, ahora que vuelve la preocupación ante la expansión de la variante Delta, las autoridades ayer confirmaron o aseguraron que estas vacunas chinas son completamente efectivas, incluso contra los casos más severos de la variante Delta, y bueno, y eso permite que, por ejemplo, aunque la mayor parte de los infectados en Nanjing se había vacunado, no ha prevenido la infección, sí ha permitido que sus efectos sean menos graves y, por tanto, la tasa de hospitalización sensiblemente inferior. Qué curiosa objetividad médica, a la hora de señalar, no permitimos aquí las vacunas internacionales, como decía Jaime, ni Moderna, Pfizer, etcétera, pero reconocemos que son mucho más efectivas. Sí, bueno, es una curiosa manera de ver la corresponsabilidad. Yo me he quedado con una cifra, 560 millones de personas vacunadas, sí. Frente a... ¿Cómo hacen esto? ¿Que les ponen a todos en fila obligatoriamente? O sea, no sé. Bueno, todo se traduce en más, siempre que se tenga capacidad de producción, pues claro, en más centros de vacunación. Claro, más centros de vacunación y ya claro. está. Jaime Santirso, China, muchísimas gracias, Jaime, un abrazo. A vosotros, que tengas buena tarde. Buenas noches. Baby's good to me, you know she's happy as can be, you know she said so. I'm in love with her and I feel fine. Baby says A esta hora tomando café con nuestra compañera periodista del diario El País, Maite Nieto. Maite, te voy a hacer una pregunta. Ha sido la pregunta de esta mañana, porque aquí... A ver, es que además yo creo que para dedicarse a esto no hay que tener miedo a preguntar, no hay que tener miedo a quedar en ridículo por decir, bueno, voy a preguntarlo, pero a lo mejor lo sabe todo el mundo y yo no sé dónde estaba ese día o no sé dónde he estado en la última década, pero yo, por ejemplo, el sentido interoceptivo es algo que esta mañana, en materia gris, en El País, ha sido la primera vez que he leído o he escuchado. ¿A ti te pasa lo mismo? Pues lo mismo me ha pasado a mí cuando he abierto esta mañana la web y luego cuando me habéis llamado diciendo que íbamos a hablar de esto. Vale. Así te lo digo. Y has dicho, pues mira, qué oportunidad. Bueno, una cosa para aprender. Claro. Esto es bueno en nuestra profesión, aprendemos de muchas cosas. Es cada necesario, día. es necesario. Bueno, según hemos leído, el sentido interoceptivo, el sentido del estado físico de nuestro cuerpo, el que nos dice el grado de bienestar o malestar que tenemos. Y ya digo, como hemos hoy esta mañana podido leer en materia gris en El País, sabes que a partir de los 50, te advierto, Maite, para cuando llegues... Es que eso me ha sentado fatal. Para cuando llegues, a partir de los 50, ese sentido empieza a cambiar. ¿Quién lo pillara, bonito? Ya, por ejemplo, a partir de los 50, ese colchón que antes era comodísimo, ya no es lo que era, y entonces uno empieza a observar, a ver anuncios de televisión, dice, bueno, es que ya como tiene 9 años, a partir de los 10 hay que cambiarlos. Comienzas a no encontrar la postura aquella cómoda, sí. No está. Pero es que no ha cambiado el colchón. No, hemos cambiado, ha cambiado el sentido del estado físico de nuestro cuerpo. Ni el ejercicio que haces, ni la copa que te tomas, y lo que luego duran los efectos de todo, y cómo te sientes, ¿no? Pero bueno, el autor de ese artículo es catedrático de psicobiología del Instituto de Neurociencias de la Universidad Autónoma de Barcelona. Es Ignacio Morgado. Ignacio, ¿qué tal? Profesor, buenas tardes.
Roberto, buenas tardes, mucho gusto de volver a estar con vosotros, siempre es un placer. La que ha liado hoy el profesor Morgado, sí, la que ha liado. Profesor, a ver, este es un término que tenía usted oculto ahí, que lo tienen en su jerga, que hablan entre psicobiólogos, el sentido interoceptivo. ¿De dónde ha salido esto? A ver. Bueno, mis alumnos lo conocen muy bien, sí, porque lo he explicado durante años y años en mis clases de la universidad. Pero sí es cierto, conocemos muy bien los sentidos clásicos, la vista, el oído, el olfato, etcétera, pero nadie se da cuenta de ese otro sentido que a la hora de la verdad es el que más valoramos de todo. Y si no, pensemos en lo malísimo que nos sentimos cuando, por ejemplo, tenemos fiebre, ¿no? Nadie quisiera estar permanentemente en ese estado en que estamos cuando tenemos fiebre. Cambiaríamos cualquier otro sentido por el de bienestar que tenemos la mayor parte de nuestra vida. Y es que nuestro cerebro, está continuamente auscultando el interior de nuestro cuerpo, está continuamente valorando si están funcionando bien los órganos interiores, el hígado, el sistema digestivo, los pulmones, el riñón, etcétera. Y esa información la convierte en un estado general, que es el estado que sentimos de nuestro cuerpo en cada momento. Cuando somos jóvenes y no estamos enfermos y no tenemos ningún problema especial, pues tenemos un estado de bienestar, nos sentimos cómodos, a gustos, bien, siempre. Parece que eso va a durar toda la vida, ¿no? Pero a partir de los 50 años, y esto es muy variable, porque hay personas que a los 50 años pueden estar todavía muy bien y empezar esto a los 60, y hay otras que a lo mejor antes de los 50 ya empiezan a tener problemas, ¿no? Pues entonces los órganos interiores de nuestro cuerpo pueden empezar a fallar, pueden empezar a funcionar, algunos de ellos o más de uno, de forma irregular, y nuestro cerebro enseguida capta eso, y entonces nos crea un estado de bienestar alterado, o mejor dicho, de malestar o de principio de malestar, que no es más que un aviso de que ya las cosas no están interiormente en nuestro organismo como han estado durante el resto de nuestra vida. Mire, no hay buenas noticias a partir de los 50, parece ser. Pues probablemente no, Maite, eso es verdad, pero hay que buscarlas, hay que buscarlas. Eso es una de las cosas que a lo mejor luego vamos a hablar, ¿no? Pero todos los sentidos que ahí están en nuestro cerebro, a nivel cerebral, ¿cómo funciona en concreto este? Porque claro, uno se pone a pensar, a ver, es que funcionará mal el cuerpo y este señor que se llama sentido interoceptivo, que también se las trae. A partir de ahora ya verás, va a ser la canción del verano, el sentido interoceptivo. Va por su lado. No creo. ¿Cómo funciona este sentido dentro del cerebro, ¿no? ¿Qué es lo que activa? Yo qué sé. Funciona básicamente porque tenemos unos cuantos nervios, y el principal de todos ellos es el nervio vago. Es un nervio que arranca desde el tronco del encéfalo, del tronco del cerebro, ¿no? Se reparte por todo el interior de nuestro organismo, por todas nuestras vísceras, sistema digestivo, etcétera, y capta el estado de esos órganos, ¿no? Envía esa información al cerebro, pues básicamente la envía pues por señales neurales, por señales de las neuronas que integran ese nervio vago, ¿no? Y entonces el cerebro tiene una parte que se llama la corteza insular, como si dijéramos la corteza isla, porque es una parte del cerebro que está plegada hacia el interior. Ya sabéis que el cerebro es un órgano muy plegado todo, ¿no? Está tremendamente plegado para caber dentro del cráneo y ocupar menos espacio, ¿no? Pues en esa zona insular, en esa ínsula, hay unas neuronas que son las que están captando ese estado permanente del cuerpo, ¿no? Y esas neuronas pues reciben esa información, que es la que hace que nos sintamos de una forma o de otra en cada momento, con mayor o menor bienestar, confort, etcétera, etcétera. Y son neuronas que tienen una misión que va mucho más lejos, ¿no? Porque ese sentido interoceptivo, ese estado interior de nuestro cuerpo, es también la clave de las emociones y los sentimientos. Los sentimientos fuertes, los sentimientos que no son idealizados, sino que lo que estamos sintiendo de verdad, tiene un componente siempre de alteración de todos esos órganos internos. O sea que cuando, por ejemplo, tenemos tristeza, y somos jóvenes, es como si ya fuéramos mayores y estuviera alterado el interior de nuestro organismo. Se alteran nuestros órganos, nuestras vísceras para crear cualquier sentimiento, la tristeza, la alegría, etcétera, etcétera. Y como son tantas cosas y tan importantes las que dependen de ese sentido, estaría bien que lo pudiéramos controlar. Digo que estaría bien, en condicional, porque no sé si se puede hacer. Lo adiestramos de alguna manera, yo qué sé, le voy a decir idioteces que ahora mismo se me ocurren, a través de dieta, meditación, deporte. ¿Hay alguna forma de vehicular el comportamiento de ese sentido, profesor? Bueno, estamos hablando de salud corporal general.
y es cierto que todo lo que favorece cualquier tipo de digamos, la salud en general, pues favorece también al sistema interoceptivo. Si estamos diciendo que el sistema interoceptivo es alteración del funcionamiento de nuestros órganos interiores, de nuestras vísceras, pues por ejemplo una buena alimentación, descanso conveniente, no forzar el cuerpo con nada, no ingerir sustancias, digamos, adictivas, tipo drogas, etcétera, no abusar de ninguna condición de nuestro cuerpo, pues todo eso va a ayudar a mantener el sistema interoceptivo en una situación que no empiece ya a ofrecernos una sensación de malestar en lugar de esa sensación de bienestar que sentimos afortunadamente casi toda nuestra vida. Profesor, efectos estéticos aparte, digo estéticos de vernos por fuera, en este sentido en parte radica esa búsqueda continua que tenemos de sentirnos jóvenes, de querernos sentir jóvenes, de que no se acabe lo bueno. Lo digo porque si ese sentido es el que tiene la culpa, igual tenemos que intercambiar cuatro palabritas mira, con él. Exacto. Sí, creo que sí, Maite, creo que la respuesta es que sí, y además no solamente te digo que sí, sino que me lo apunto, porque es un detalle bonito a introducir en el tema. Probablemente ese esfuerzo que hacemos cuando ya somos mayores y empezamos a pensar, que voy a perder mi forma, que voy a perder mi condición, que quiero seguir siendo el que he sido siempre, pues está relacionado con esos sentimientos que podemos empezar a tener de que ya no todo funciona como antes y que empezamos a echarle la culpa pues a eso que ha explicado muy bien Roberto y que yo llamo el síndrome del sillón, ¿no? Es cuando la gente empieza a quejarse de los sillones de casa. No me gusta decirlo mucho porque luego los fabricantes de muebles se me tiran encima diciendo, oiga, que usted no le diga a la gente que no son los sillones. Tengo una hermana que ha cambiado 3 veces el suyo. Bueno, ¿pero cuántos años tiene? Menos que yo. Sí. Un comentarista del artículo decía hoy que cómo sé todo eso. Digo, pero si esto es experiencia común. Yo tengo cantidad de amigos y mis propios padres, mis mayores, mis tíos, etcétera, que los he visto quejarse en un momento de su vida de eso, de la incomodidad a que ha llegado su cuerpo y que habría que cambiar muebles y tal. Y cómo después de cambiar los muebles dicen, pues me he equivocado, igual. no he comprado los muebles. Pues le siguen echando la culpa a los muebles. Roberto, le siguen echando la culpa a los muebles. No he acertado en los muebles que he comprado. Pero entonces ¿es el cuerpo el que se está modificando o es este sentido el que nos hace ponernos alerta respecto a nuestro cuerpo? ¿Qué nos pasa a los 50? A ver. No, es el cuerpo. Es el sentido es el cerebro captando ese estado del cuerpo e informándonos subjetiva, imaginativamente, como una sensación, como un estado general de eso, del estado del cuerpo. En realidad, el sentido interoceptivo es la forma que tiene el cerebro de informarnos cómo está nuestro cuerpo por dentro, si sigue trabajando bien o si alguna cosa ya no funciona como siempre. Yo voy a ver si lo engaño, entonces quiero decir que a partir de hoy voy a decirme a mí mismo que el sofá de casa cada vez es más cómodo, que el colchón es inmejorable, quiero decir, a ver si entonces le mandamos el mensaje a la inversa, ¿no, profesor? Pues también. Vamos a intentarlo. No, pero lo que es cierto, Maite, que lo preguntaba, sí. Es que sí, que nos podemos ayudar un poquito a sentirnos mejor. Pues bueno, cuando uno está incómodo, uno busca la posición más cómoda. Lo que pasa es que no siempre la encontramos. Bueno, claro, y en esto también, hombre, ser un poco optimista ayudará a algo, digo yo, ¿no? No, un poco no, Maite, mucho. Hay que ser muy optimistas. Es decir, el cerebro humano es muy flexible y le tenemos que agradecer que nos informe de cómo estamos. El dolor que tenemos jóvenes muy viejos, que hay jóvenes muy viejos y señores Exacto. mayores que se encuentran francamente bien y que dicen que la vida es estupenda. Agarrémonos a eso, ¿no? Exacto. Estas cosas son muy variables. El funcionamiento del cuerpo es muy igual en la mayoría de las personas, pero luego están las diferencias individuales. Hay gente que se ha cuidado más o que tiene una genética mejor y aguanta mucho mejor y más tiempo sin tener problemas, y otras personas que desgraciadamente empiezan a sentirse mal anticipadamente, a lo de la mayoría, ¿no? Pero sí, la ilusión, las ganas y el trabajo para sentirse siempre cómodos y bien, no hay que perderla nunca. Y hay fórmulas para ayudarnos un poquito, aunque tenemos que asumir
que hay que pagar un precio para hacernos mayores. Bueno, venga, nos abonamos a esa teoría de hay que ser muy optimista, sobre todo porque quien nos la receta es el profesor catedrático de psicobiología, Ignacio Morgado. No tanto cuando vemos que nos venden burras por ahí de la positividad esta de psicología, de todo a 100, de la barata, de mensajes, de tazas a la hora del desayuno y eso, esa no. Pero desde luego esto se lo compramos. Profesor Morgado, ha sido un placer como siempre. Muchísimas gracias, muy amable. Roberto, siempre es un placer estar con vosotros. Un abrazo. Buenas tardes. Gracias. Adiós, buenas tardes. Bueno, después de conocer cómo funciona este recién conocido, mucho gusto, sentido interoceptivo, sí. Después de escuchar a Ignacio Morgado, a uno le queda claro que la edad... voy a decir una tontería de estas de venga, vale. La edad no está en el DNI. Sino en el cerebro, claro, nunca mejor dicho. Eso es. No, a ver, ayer entró en vigor el nuevo Documento Nacional de Identidad, el DNI 4.0, conocido también como el DNI europeo, y a partir de ahora las fotografías se tendrán que hacer en las comisarías. No me gusta esa idea. ¿No te gusta esa idea? No, porque ya bastante feos salimos habitualmente en el DNI, sí. Como para que encima sea una cosa rapidita. Venga, que viene el siguiente. Porque, hombre, todos vemos las comisarías y como las colas que hay para hacerse estos documentos. Claro. Por lo menos que la foto... Esto que podría ser muy práctico, porque... haces cola para renovar el DNI y después llegas en las fotografías y has intentado repescar alguna que tenías por ahí, vale. Porque no has ido a un profesional a que te haga la fotografía, te dice, fondo blanco, muchacho. Esto no vale. Me voy otra vez. Bueno, a ver, los fotógrafos, lógicamente, los fotógrafos profesionales han manifestado su enfado ante esta medida que pone en peligro tantos y tantos negocios. Diego Paredes es uno de estos profesionales afectados, es la cuarta generación de una familia que se dedica a la fotografía, trabaja en Granada en su propio estudio. Diego Paredes, Fotógrafos. Diego, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Roberto. A ver, lo primero de todo, una buena foto de DNI, lo que decía Maite, para que no salgamos así con cara asustados y estas cosas. Sí. Esto no lo hace cualquiera. También tiene su técnica y su truco, ¿no, Diego? Sí, tiene su técnica y su truco. Una buena fotografía de carnet al final es un compendio entre tener un buen equipo, una buena iluminación y tener un feeling con el cliente y obviamente conocer la directriz y los requisitos que marca comisaría para esa fotografía. Claro. Oye, vuestro enfado, imagino que llega, igual que tú, muchos colegas, tú siempre has tenido tu estudio cerca de una comisaría y eso quizá os ha podido llegar, incluso, no sé si en términos así económicos es tan contundente lo que voy a decir, pero después de la digitalización, de que todo el mundo tenemos en los dispositivos una cámara y después nos revelamos las fotos, etcétera. Esto de la foto del carnet, las fotos oficiales, es lo que os ha podido llegar a salvar el sector, ¿no, digo? Sí, la verdad que sí. La fotografía de carnet es algo que mientras que lo hemos estado haciendo, todos los fotógrafos hemos aprovechado ese trabajo, ese servicio, ese escaparate, ya que el cliente tiene que entrar a nuestro establecimiento y al final se han cerrado otra serie de trabajos simplemente por haber hecho una buena fotografía de carnet. Porque, perdona, Diego, ¿cuánto ha supuesto en los últimos tiempos de facturación para ti, para tu sector, la fotografía oficial, la fotografía del DNI, por ejemplo? En mi caso, normalmente es un 50% de ingreso de facturación en fotografía de carnet. Sí es cierto que desde el COVID, a partir de mayo del año pasado, cuando empezamos otra vez a volver a los establecimientos, prácticamente el 100% del trabajo era la fotografía de carnet. El 100%, madre mía. El 100%, sí, todo lo que hacíais de caja era de eso. Sí, porque como no había eventos, no había celebraciones, no había otro tipo de trabajo que realizar, lo único que había era fotografía de carnet. Y es más, en Andalucía, cuando llegó la segunda y la tercera ola, que hubo cierres perimetrales, los fotógrafos solo podrían abrir específicamente para hacer fotografía de carnet. O sea que ha sido prácticamente el 100% durante este año. ¿Y qué diferencias? Claro, la pregunta obvia es ¿qué diferencia hay en el actual DNI para que sean los funcionarios los que tienen que hacer la fotografía?
Diferencia ninguna. La única diferencia es la parte física, Sí. que lleva la banderita de Europa y la sigla de DNI en inglés. Es la única diferencia, porque hay otros países como Alemania, Inglaterra y Francia que también van a hacer el DNI 4.0 o el Sí. DNI europeo, y las fotografías exigen que las hagan los profesionales, los fotógrafos profesionales. O sea, totalmente lo contrario, es decir, con el mismo protocolo, con los mismos requisitos técnicos, etcétera, que incluya la fotografía, pues ya le dan el software o lo que le tengan que dar a los fotógrafos profesionales, y son ellos ahí, en Alemania, Francia, me dices, los que tienen que hacer la foto. Exacto, así Va. es. Ujú. Pero y entonces, ¿vosotros habéis tenido alguna conversación previa a esta imposición para intentar negociar vuestra situación, o de repente os habéis encontrado con este de sopetón con este tema en no un lo- momento muy complicado además también? Sí, es cierto que es un momento complicado, como he dicho, durante el COVID el único ingreso prácticamente ha sido la fotografía de carnet. Sí. Y sí, desde la Federación Española de Fotógrafos, FEPFI, sí se ha estado intentando, una vez que se lanzó esta noticia, por allá por abril, se ha estado intentando contactar con el Ministerio del Interior o con el Gobierno para concretar una reunión, y hasta la fecha no tenemos respuesta de cuándo vamos a tener dicha reunión. ¿Y a cuántas personas a cuántos profesionales puede estar afectando Pues, esta medida? Se calcula unos 3.500 profesionales a nivel nacional. 3.500 que se van a ver afectados y que puede que algunos de ellos cierren sus negocios o que les afecta os afecta muy profundamente. Sí, de hecho se calculan unos 1.200 negocios que se le abocaría al cierre. Oye, Diego, además te hemos llamado, yo antes lo decía, has sido una de las personas profesional del sector, muy significado en esta lucha, pero además te hemos llamado porque hemos visto cómo en alguna otra entrevista te encargabas de reivindicar, de alertar sobre algún sector de la población, y estoy pensando en lo que te he leído sobre algunas personas con alguna discapacidad, minusvalías, Claro. etcétera, bebés a los que se le quiere hacer una foto de DNI que no acabas de entender cómo se les va a hacer en la propia comisaría, ¿no? Si ya en un fotomatón No. una persona normal salimos horrorosos, es muy difícil, pero no por estética, digo, es muy difícil mantener a un niño centrado, a una persona con estos problemas, que no haya alguien que sepa manejarles y tratarles de esa forma profesional que vosotros sabéis, ¿no? Así es, de hecho, yo he hecho fotografías de bebés recién nacidos con 3-4 días, y bueno, y personas con alguna discapacidad, como un autismo bastante severo, con alguna minusvalía física, y claro, tienes que tener conocimiento del trabajo que estás haciendo, de la iluminación que tienes que poner para que esa fotografía luego sea válida. Y claro, un bebé con 3-4 días que esté de frente, con la cara iluminada, los ojos abiertos, cuando un bebé tan pequeño prácticamente está con los ojos cerrados todo el día. Sí. Es muy difícil. En algún caso con personas con autismo he llegado a estar 15-20 minutos para sacar una fotografía medianamente decente Ya. para el DNI. Entonces, claro, pienso que este tipo de personas que sufren o padecen estos síndromes o esta minusvalía van a tener un serio problema allí en comisaría, porque en comisaría no creo que dispongan del tiempo o de la paciencia para hacer esa fotografía y que salga medianamente bien. ¿Tú tienes esperanzas de que haya algún tipo de reconsideración antes de, no sé, de que esto ya se extienda y que sea algo habitual, que las fotos del DNI nos las hagan en comisaría directamente, o no? Yo creo que sí, estamos luchando para ello. De hecho, desde la Federación Española se le ha abierto la posibilidad al gobierno a hacer la fotografía, y si no la quieren en formato físico, hacer alguna pasarela segura y mandarla vía online, o dársela al propio cliente en un correo electrónico y que la pueda presentar de cualquier forma. O sea, no nos negamos al DNI 4.0, ya que es un hecho a nivel europeo, pero sí a que nos quite la fotografía. Hoy en día, con la tecnología que hay muchas opciones para que el fotógrafo siga haciendo su fotografía y le quiten esa carga al funcionario o al policía que esté allí, ya que, como bien habéis dicho al principio, se forman unas colas grandes y largas. Sí. Como tengan que hacer la fotografía, ya no os digo.
De todas formas, vosotros lleváis en este negocio desde los años 20 y, como estás tú diciendo, ha evolucionado mucho. ¿Cómo ha evolucionado el sector de la fotografía para los DNIs en concreto? ¿Qué es lo que tú recuerdas y que habéis ido teniendo que adaptaros y que también os podríais adaptar en esta ocasión? Pues mira, si empezamos si tengo un poquito de tiempo y os comento desde el principio, cuando la fotografía se hacía todavía en blanco y negro para el DNI, solo había una marca de papel concreta que se permitía en comisaría. Una marca de papel fotográfico concreta, y el que no llevara esa marca de papel no servía. Luego, con la implantación de la digitalización y demás, la fotografía en color, una fotografía que tenga detalle, que tenga buena resolución, que esté impresa en un papel de calidad, para que cuando comisaría la escanee no se desfigure la cara o no pierda información. O sea, siempre nos hemos ido adaptando a cualquier requisito que ha marcado el DNI. Hace muchos años no era necesario que tuviera como una franja blanca debajo. Para poner la huella. Claro. Era la fotografía en la que se ponía la huella. Oye, y respecto al... ¿Estás de vacaciones estos días o estás trabajando en el estudio? No, estoy trabajando. Estás trabajando. ¿Cuáles han sido las últimas fotos que has hecho? No digo de DNI, los últimos encargos que has hecho, por ejemplo, esta mañana. Pues esta mañana prácticamente ha sido solo fotografía de DNI. Sí, he tenido que salir a hacer alguna fotografía a la casa de una persona mayor que no ha podido, que está impedida y no puede llegar por el estudio para hacerse la fotografía, y he salido yo, pero hoy prácticamente ha sido todo fotografía de carnet, y ayer igual. ¿Tenemos BBCs ahí en la agenda? ¿Bodas, bautizos, comuniones? Sí hay. Bueno. No todo lo que quisiéramos, no todo lo que el trabajo que estábamos acostumbrados a tener en 2019, porque todavía hay mucha gente reticente con el COVID, porque no se pueden juntar familias numerosas, pero bueno, tenemos algo ahí. Bueno, a mí lo que me gustaría es que no te tengas que mover de ahí cerca de una comisaría, que de alguna manera se solucione esta historia y que vuestros negocios pues sigan, que no está la economía como para irnos cargando sectores, ¿no? Pues sí, así es. De hecho, a mí me encantaría seguir en mi zona porque tengo una clientela de barrio que está muy contenta con el servicio que les doy. Es una zona que me encanta porque estoy en pleno centro de Granada y disfruto mucho de ir a trabajar allí porque veo un paso de gente envidiable. Pues ahí vamos a seguir, se hagan las fotos oficiales del DNI o no. Ahí seguro que vamos a encontrar a Diego Paredes. Diego, un abrazo, que vaya muy bien. Feliz verano. Igualmente. Adiós, buenas tardes. De los tiempos de la Kodachrome a la digitalización. Maite Nieto, ¿tú revelas las fotos? ¿Las guardas en la nube? ¿Las tienes en el dispositivo? ¿Las tienes en el ordenador? Están en la nube, pero están en la nube, están en el móvil. No digo tú, las fotos, ¿eh? Yo también estoy en la nube, pero sinceramente, ¿sabes ¿Has hecho lo que en papel pasa? alguna? ¿Has pasado? Sí, últimamente sí, y me da mucha pena porque además realmente lo que ves es cuando encuentras un álbum y empiezas a pasar. Lo del teléfono, como que lo tenemos ahí y decimos, ya lo veremos, ya lo miraremos. No, la foto, hay que cuidar las fotos todavía. Maite Nieto, la próxima semana, espera un momento, voy a ver el cuadrante. Ven el viernes. Vale, vengo el viernes. Disfruta mientras. Hasta luego, hasta ahora. Chao. Suscríbete a La Ventana. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Cadena SER. La radio.